Capítulo 3. El vicio del alcohol y sus consecuencias. Pregunta. En el concepto de los habitantes de vuestra esfera espiritual, ¿es el alcohol considerado también como uno de los males de la tierra? Ramatiz. En nuestra esfera espiritual, no consideramos la industria del alcohol como un mal, sino como un incontestable beneficio para el ser humano. Vuestro mundo debe muchos favores al alcohol, pues es un elemento de gran utilidad. Sirve para la fabricación de siropes, tintas y desinfectantes, higieniza las manos, desinfecta las jeringuillas hipodérmicas y las contusiones infectadas, limpias los muebles y las ropas, quita manchas y asea objetos, destruye gérmenes peligrosos y enriquece los recursos de la química del mundo. Usado con cuidado en los medicamentos, estimula el aparato cardíaco, ayuda a la filtración hepática y desobstruye las venas atacadas por las grasas en los hombres de edad. El abuso en su ingestión, es el que merece censuras, pues envilece, deprime y mata, puesto que se fabrican las más variadas bebidas presentadas con reclamos pomposos. El alcohólico, ya sea el que se embriaga con el whisky carísimo o el que se entrega al pobre aguardiente, no pasa de ser un vaso vivo, mediante el cual muchos espíritus desencarnados y viciados se esfuerzan para beber, etéricamente, y aliviar su ardiente sed de alcohol. Muchas veces, el hombre se rebela contra las vicisitudes de la vida humana y se entrega a la embriaguez constante, pero no sabe que las entidades astutas de las sombras lo siguen incesantemente, alimentando la esperanza de convertirlo en su recipiente vivo o en su tentáculo absorbente en el mundo carnal. Pregunta. ¿Quiere decir eso que todos los bebedores desencarnados viven a la caza de vasos vivos, en la tierra, para poder saciar su vicio? No es así, Ramatiz. Son pocos los encarnados que saben del terrible peligro que se esconde detrás del vicio del alcohol, puesto que la embriaguez es una de las situaciones más vigiladas por los espíritus viciosos que procuran el deseado puente vivo, para satisfacer sus deseos en el mundo de la materia. Los espíritus desencarnados que son esclavos de las pasiones y vicios que sufrían mientras vivían en la carne, en virtud de la falta del cuerpo físico, sufren terrible angustia ante el deseo de ingerir el alcohol con el cual se viciaran desordenadamente en el mundo físico. Debido a la fácil excitabilidad natural del cuerpo astral, ese deseo se centuplica en forma de una ansiedad insoportable y desesperante, como sucede con los morfinómanos, que solo se calman con la droga. Es un deseo furioso, aplastante y sádico. La víctima se alucina viviendo las visiones más pavorosas y aniquiladoras. Y cuando eso sucede con espíritus sin escrúpulos son capaces de todas las infamias y bajezas contra los encarnados, con tal de mitigar su sed de alcohol, semejándose a los desesperados esclavos del vicio de los entorpecedores. Los neófitos sin cuerpo físico que llegan al más allá ardiendo bajo el deseo del alcohol, aprenden pronto con los veteranos desencarnados cuál es la mejor manera de mitigar, en parte, la sed alcohólica. Como ya hemos dicho en distintas ocasiones, las almas, después de desencarnadas, se buscan y se atraen por los mismos vicios, ideas, sentimientos, hábitos e intenciones. Como consecuencia de esa ley, los encarnados que se vician con bebidas alcohólicas, pasan a ser también acompañados por espíritus de alcohólicos desencarnados, esclavos todavía del vicio envilecedor, que hacen cualquier cosa para transformar a sus víctimas en vasos vivos, para saciar sus deseos. En general, los infelices alcohólicos, al dejar sus cuerpos cocinados por el alcohol, en las zanjas, en los catres de los hospitales o en los lechos ricos, despiertan aquí enloquecidos por el deseo desesperado de satisfacer el vicio. Cuando se enfrentan con la realidad de la supervivencia en el más allá del túmulo y comprenden que la vida espiritual superior exige la liberación del vicio degradante, se desesperan y se niegan a abdicar del deseo pervertido. Solamente un reducido número se entrega, sumiso, a la terapia del sufrimiento purificador y consigue resistir al mórbido deseo, para lograr la mayor eliminación posible del eterismo tóxico remanente del alcohol, recibiendo el auxilio de los bienhechores y ayudado a vencer la fase más crucial después de su desencarnación. Ciertas almas valerosas y decididas, después de desligarse por completo de los deseos del alcohol,
se entregan ardorosamente al servicio de socorrer a los alcohólicos, alrededor de la tierra, no solo influenciándolos para que dejen el vicio, sino cooperando en los ambientes espirituales y junto a las instituciones religiosas, conduciendo a los enfermos y sufridores de los efectos del alcohol, con el fin de inspirarles la pronta liberación del dominio del terrible adversario. He ahí los motivos por los cuales algunos médiums videntes verifican con sorpresa que mientras algunos espíritus de ex borrachos cooperan en sus trabajos mediúmnicos, otros, todavía rebeldes e inconformes, prefieren envilecerse todavía más en la execrable tarea de preparar vasos vivos, para que en la superficie de la tierra, actúen esclavizados para satisfacer sus deseos. Pregunta. Cuando los espíritus nos dicen que la muerte del cuerpo físico no extingue la voluntad de ingerir alcohol, quedamos confundidos, pues si el cuerpo es físico, todo hace creer que la tumba sea la frontera definitiva de las sensaciones físicas. Estamos equivocados en nuestro raciocinio. Ramatiz. La desencarnación no destruye los deseos, pues estos son psíquicos y no físicos. Después de la muerte corporal, cuando el alma se ve impedida de la satisfacción alcohólica, es precisamente cuando su deseo se recrudece más y la idea de la imposibilidad de saciar el vicio le produce atroz desesperación. Hace mucho tiempo que la tradición ocultista os enseña que el cuerpo astral, como uno de los vehículos que componen el periespíritu, es el cuerpo de los deseos, en el cual radica el deseo del espíritu y se conservan todos los residuos producidos por su emotividad y por las pasiones vividas durante los milenios pasados, a través de ese sutilísimo cuerpo astral, constituido por toda la esencia psíquica emotiva desde su origen planetario, es por donde se manifiesta el deseo del espíritu. En esa contextura delicadísima, es por donde actúan, gritan y dominan, todos los ecos y estímulos de las pasiones, deseos y vicios que hayan vibrado en el alma a través de sus anteriores encarnaciones físicas. Por eso, la simple perspectiva de no poder saciar la angustiosa sed del alcohol traída de la tierra, deja a esos infelices alcohólicos ciegos y enloquecidos bajo los más cruciantes acontecimientos. Se rompen en ellos las cadenas de cualquier convención o deber afectuoso, llevándolos a practicar viles torpezas para conseguir el alcohol. Aquellos que han presenciado los ataques etílicos de los alcohólicos y se compungieron ante sus alucinadores delirios, no han observado, sin duda, ni el 20% de lo que acontece a esos desgraciados dominados por el vicio, cuando son lanzados brutalmente al astral. Además de eso, las entidades de las sombras procuran auxiliar a los viciados recién llegados al espacio, enseñándolos a tener paciencia y a buscar su medium electivo en la superficie de la tierra a fin de convertirlo en un dócil vaso vivo, que, en forma de un servidor, les mitigará en el mundo material la sed ardiente del alcohol. Preguntas: ¿cuál es la idea más clara que podemos formarnos de ese infeliz que denomináis vaso vivo? Ramatiz. Designo como vaso vivo a la criatura que se deja dominar completamente por el vicio del alcohol, volviéndose débil psicológica y espiritualmente. Cuando sucede eso, los viciosos del más allá, que afinan con su constitución psíquica, la vigilan y actúan incesantemente sobre ella, con el fin de conseguir situarla bajo la frecuencia vibratoria con que operan en común, para subvertirle completamente su voluntad y su carácter. De acuerdo con la ley de afinidad espiritual, es preciso que el candidato a la función de vaso vivo vibre en la misma faja vibratoria del malhechor desencarnado, pues solamente de ese modo éste consigue actuar con éxito e interceptar cualquier inspiración superior que pueda ser enviada a su víctima con el propósito de librarlo del vicio. Cuando el obsesor consigue dominar por completo al bebedor encarnado, trata de cercarlo de cuidados y protegerlo contra otras entidades desencarnadas que intenten usarlo como vaso vivo. El alcohol ingerido por el alcohólico terrestre, después que llega a su estómago, se volatiliza en operación progresiva, hasta alcanzar su forma etéreo-astral, en cuyo momento los espíritus viciosos pueden succionarlo mediante el aura del infeliz borracho. Se trata de una especie de repulsiva operación de vampirismo que, para satisfacer en parte a los desencarnados, agota la vitalidad de la víctima.
En algunas ocasiones, se aglomeran varias entidades viciosas sobre el aura de un mismo bebedor, constituyendo una grotesca y degradante escena de succión de alcohol. Esas entidades se muestran irascibles e irritadas cuando sus pacientes no los atienden satisfactoriamente, dejando de beber la cantidad deseada por ellas para lograr por completo su mórbida satisfacción. Trabajan furiosamente para que el infeliz aumente su dosis de alcohol, pues representa el transformador que debe saturarse cada vez más a fin de cumplir la repulsiva tarea de dar de beber a los viciosos del más allá. He ahí el motivo por el cual muchos alcohólicos insisten en afirmar que una fuerza oculta los obliga a beber cada vez más, hasta que llegan a caer al suelo inconsciente. Saturados entonces de alcohol, cual míseros harapos humanos exudando los vapores repelentes de la embriaguez, atraviesan el resto de sus existencias transformados en víctimas de sus obsesores, que astutamente se ocultan en las sombras de más allá del túmulo. Pregunta. ¿Todas las criaturas que ingieren bebidas alcohólicas son prolongaciones de los espíritus viciados del más allá? Ramatiz. Oh, no. Es necesario que evitéis las interpretaciones extremistas en nuestras comunicaciones, pues solo la pérdida completa de la voluntad y el desarreglo moral, es lo que hace que se conviertan en candidatos para la condición de vasos vivos, de los malhechores desencarnados. Nuestras advertencias sobre el peligro que las personas se transformen en vasos vivos, se dirigen particularmente a aquellas que se exponen por su falta de vigilancia espiritual, y que se entregan, dócil y completamente, al vicio del alcohol. Si así no fuera, vuestra humanidad sería un rebaño esclavizado por los obsesores situados en el astral inferior, pues es muy raro encontrar una persona humana que no posea un vicio o una pasión capaz de hacerla vibrar peligrosamente con algún vicio del más allá. En otros términos, la condición nefasta del vaso vivo, en que el encarnado pierde el control de su dirección espiritual y se transforma en un prolongamiento lúgubre de los desencarnados pervertidos, solo se concreta cuando se incurre en excesivo desarreglo físico o moral, consecuente de la influencia del vicio del alcohol. El hombre digno, aunque haga uso de las bebidas alcohólicas, con moderación, naturalmente, se encuentra, automáticamente protegido por su propia condición espiritual superior, que predomina sobre su naturaleza animal. Si continúa sirviendo al prójimo y cumpliendo honestamente sus deberes de padre, hijo, hermano, esposo y ciudadano útil a la sociedad, es cierto que será inmune contra las intervenciones perniciosas de los espíritus viciosos de las tinieblas. En modo alguno el aperitivo regulado, o la festividad sin exageraciones alcohólicas, que se realiza en la intimidad amiga del hogar o en la tertulia fraterna, podrá servir de atracción a los espíritus delincuentes, puesto que serán siempre repelidos por la fuerza inmunizadora de los fluidos sublimes. El peligro de la infiltración astral inferior, comienza justamente cuando el exceso de la ingestión alcohólica principia a perturbar el control de la conciencia espiritual, favoreciendo en el individuo la emersión del bagaje milenario del instinto animal, que, entonces, forcejea para tomar el comando exclusivo del cuerpo carnal. En esa ocasión, los guías espirituales comienzan a perder el dominio sobre sus pupilos imprudentes que, por su propia voluntad, pasan a vibrar en sintonía con la frecuencia vibratoria peligrosa de los desencarnados tenebrosos. Aunque después de los excesos alcohólicos las criaturas restablezcan el control perdido momentáneamente bajo la acción del alcohol, quedan sujetas a visitas constantes de los viciados del más allá, que siguen procurándolas por mucho tiempo, llenos de esperanzas en nuevas libaciones iguales a aquellas en que participaron en veces anteriores. Aun los hombres dignos y educados, deben ser extremadamente cuidadosos y vigilantes cuando toman parte en ágapes en los que el tradicional aperitivo o copa de champagne puede conducirlos a la infeliz función de vasos vivos, si no huyen del exceso de libaciones que poco a poco puede llevarlos a sintonizarse con las fajas magnéticas de los malhechores de más allá del túmulo, que viven a la caza de sensaciones subvertidas de la carne. Pregunta. Tratándose de un individuo que a pesar de hallarse muy viciado en el alcohol, sea alma excelente y siempre dedicada al bien ajeno, ¿cuál será su situación al pasar al más allá? Ramatiz.
Después que abandona el cuerpo en la fosa terrestre, nadie se libra de sufrir el efecto de sus vicios o pasiones desordenadas, pues no puede escapar a la ley implacable que, la siembra es libre, pero la recolección es obligatoria. Entre tanto, los viciosos terrenales que desencarnan, si son personas buenísimas y servidoras del prójimo, de buena índole fraterna, son recibidos en la travesía del túmulo por grupos de parientes y espíritus amigos que los protegen y evitan que sean abandonados o caigan en manos de los malhechores desencarnados. Pero, en vista de la justicia implacable de la ley, el alma viciosa tendrá que drenar de su propio periespíritu la terrible carga cruciante de los venenos en él incrustados por el excesivo eterismo del alcohol, como también tendrá que sufrir el terrible deseo de la bebida, despertando en el más allá como si emergiese de la más profunda embriaguez terrestre. Pregunta: ¿cuáles son los ambientes en que más pululan esos obsesores en el mundo terrenal, a la procura de vasos vivos? Ramatiz: la pregunta encierra casi, por sí sola, la respuesta. Pues sabéis muy bien que son los prostíbulos, las casas de juego, las tabernas o casas de bebidas, los ambientes a los cuales concurren los desordenados del más allá. Ellos se codean con sus víctimas y las impelen a cometer toda suerte de desarreglos con la bebida. Casi siempre, el porcentaje de espíritus viciosos que rondan y acicatean a los imprudentes que abusan del alcohol, es mucho mayor que el de los que se entregan a otro tipo de influencias, y está constituido por tipos sedientos, lúbricos y coléricos, cada día más afligidos ante la falta del cuerpo físico que les permitiría satisfacer su vicio. Los hay, desde los miserables que en el mundo terrenal fueran parias o sin hogar, o que sucumbieron envilecidos por el aguardiente de mesas abundantes en lujosos palacetes y que se desvergonzaron por el whisky carísimo. A los desencarnados no les importan las posesiones, la cultura, la jerarquía o los privilegios de que hayan disfrutado en el mundo carnal. El alcoholismo es una desgracia que, después de la muerte del cuerpo, iguala y reúne a los miserables y a los millonarios. Ellos se aproximan, victimados por el mismo deseo y la misma necesidad, para formar bandos o falanges desesperadas que, ligadas por los mismos intereses, se apoyan mutuamente en la búsqueda de sensaciones pervertidas. Mientras en torno de las mesas ruidosas de los ambientes viciados, adornadas pródigamente con las más exóticas mezclas alcohólicas, los encarnados sueltan chistes inconvenientes, comentan casos escabrosos y se divierten con el anecdotario indecente, se amontonan a su alrededor rostros deformes, labios babosos y caras congestionadas de infelices espíritus que parecen más bien aves monstruosas y parecidas al cuervo, que revolotean sobre las vajillas y succionan los vapores etílicos, moviéndose rápidos en medio de la cerrazón espesa que se exuda de las auras de los terrenales alcoholizados. Ciertos vicios, deforman y estigmatizan terriblemente las figuras humanas, por eso, cuando luego las encontráis en el más allá os es muy difícil reconocer en ellas a algunas que en la tierra atravesaban las calles de las ciudades reclinadas en lujosos vehículos o vistiendo carísimo traje ostentando costosos cigarros entre los dedos carnosos y decorados con espléndidos anillos. Las víctimas de la saña alcohólica, después de desencarnadas, causan espanto y horror a sus propios parientes íntimos, que se compungen al encontrarlos transformados en vampiros sedientos de alcohol. Sucede eso, porque cualquier deseo incontrolable y subvertido por la degradación viscosa, corrompe las líneas estéticas del periespíritu, toda vez que el envilecimiento psíquico tiende a procesar el retorno de la figura humana a las formas bestiales de los animales inferiores que, desde luego, fueron habitadas por el alma en su evolución primaria, dependiendo los contornos, de la intensidad del vicio alimentado. Entonces, el espíritu exhuma a la superficie de su fisonomía la vieja plasticidad de la animalidad ancestral, que sirvió para constituir el fundamento de su configuración humana. Como la acción nefasta del alcohol no respeta la posición social, intelectual o económica del individuo, y perjudica insidiosamente cualquier organismo, las deformidades teratológicas producidas por el agente etílico, tanto estigmatizan al bebedor que se degrada por medio del aguardiente barato, como a aquel que se embriaga constantemente con la bebida más cara del orbe. Pregunta: ¿los espíritus viciosos que intentan dominar a los encarnados también viciosos,
consiguen sus fines solamente entre los que frecuentan los ambientes corrompidos, o pueden intervenir también en sus vidas particulares, incluso a distancia de los lugares del vicio. Ramatiz. No os olvidéis que los semejantes atraen a los semejantes, por cuyo motivo, el imprudente que atrae amistades tan peligrosas como las de los espíritus viciosos, tendrá que realizar más tarde ingentes esfuerzos para conseguir librarse de ellas. Sabéis muy bien que tanto las aves como las culebras, pueden acostumbrarse a vuestra presencia, haciendo todo lo posible para permanecer con vosotros, siempre que las tratéis como ellas lo desean. Del mismo modo, si os entregáis constantemente al abuso de las libaciones alcohólicas dejándoos vampirizar por las almas viciadas con el alcohol, es obvio que ellas harán todo lo posible para llevaros a la práctica del vicio en cualquier lugar en que podáis alimentarlo. Después de obtener cierto dominio sobre los individuos inclinados al alcohol, tales espíritus muy difícilmente se conforman a perder su vaso vivo, y lo acompañan a todas partes, pues así pueden conocer mejor sus cambios psicológicos y emotivos. Así, experimentan sus víctimas en todas sus vulnerabilidades, provocan riñas familiares y disgustos profundos, para, de inmediato, despertarles reacciones emotivas, que frecuentemente llevan sus víctimas a una mayor ingestión de bebidas alcohólicas. Cuando esas infelices víctimas se inclinan a participar en fiestas nocturnas, entre grandes libaciones alcohólicas, los alcohólicos del más allá recrudecen en su vampirismo repelente, actuando de modo hipnótico sobre sus víctimas, para que procuren siempre los ambientes pecaminosos. De ahí el gran peligro que existe para los encarnados que se ponen a frecuentar dancings, cabarets, boites, y otros ambientes del vicio que, aunque estén disfrazados bajo el rótulo de diversiones inocentes, son locales en los cuales los vampiros alcohólicos, tal como consta en la leyenda de los demonios tentadores, permanecen vigilando todos los pasos, intenciones y pensamientos de sus víctimas. Ellos los esperan a distancia del hogar, los siguen hasta su empleo y los aguardan hasta la salida de los templos en donde no se les permite entrar debido a las fronteras vibratorias de los pensamientos dignos. Pregunta: ¿cómo consiguen perturbar a sus víctimas cuando se hallan protegidos por la atmósfera de sus hogares ordenados? Ramatiz. Hacen todos los esfuerzos para que esos individuos sufran toda suerte de irritaciones, ya sea durante el trabajo o durante el trayecto del local del trabajo al hogar, procurando, así, inducirlos a provocar conflictos en la familia. Los incitan a las críticas, a las censuras y a los desentendimientos en los locales de trabajo, en los vehículos de transporte, en los locales de deportes y casas de diversión, llegando hasta provocarles discordias entre las afecciones más sinceras. No satisfechos con eso, procuran encaminar a las manos de sus víctimas la revista obscena, el panfleto irascible y venenoso, el periódico escandaloso que les despierta la íntima rebelión contra todo, atribuyendo a explotaciones ajenas y a intenciones deshonestas, los hechos más corrientes del mundo. De ahí el motivo por el cual muchos padres, hijos, esposos y hermanos, al hacer sus comidas, se mantienen ceñudos a la mesa, irritados e impacientes, dando lugar a discusiones por cualquier motivo frívolo, pues son raros los que confían en la oración colectiva antes de dar comienzo a la comida, con el fin de calmar los nervios de los que llegan de la calle con el ánimo sobreexcitado. En general, las familias terrenales están separadas en su intimidad espiritual. Comúnmente, los cónyuges mantienen entre sí una familiaridad artificial, intercambiando sonrisas hipócritas o convencionales, para satisfacción de la sociedad. En realidad, la mayoría de los hogares terrestres no pasa de ser melancólica hospedería para la alimentación y reunión de los cuerpos cansados, mientras las almas viven casi siempre distantes unas de las otras. Es la catadura feroz y consuetudinaria del jefe de la familia que viene a desahogar la acritud de su carácter y desarreglos. Son las escenas de celos animalizados que avivan incendios de cólera y de brutalidad, que llegan a degenerar en dramas o tragedias irreparables. Es el hijo privilegiado que transforma su lujoso automóvil en trazo de unión entre el hogar y el prostíbulo. Es la joven caprichosa, ruda en el trato casero pero afable y sofisticada en el ambiente social. Es la esposa que solo piensa en la toilet,
preparándose para exhibirse en los té danzantes, cargada de pendientes. Es el hijo más joven, exigente y autoritario, transformado por negligencia o incomprensión de los padres, en dictador dentro del hogar. Son las escenas deprimentes que transforman la mesa doméstica de las comidas en un palco de desavenencias, haciendo surgir un ambiente de guerra en una reunión que, por todos los motivos, debería ser de bendiciones y paz. Debido a estas escenas y hechos dolorosos, se multiplica el número de los que pasan a cultivar amistades reprobables al no comprender la grandeza moral y espiritual del sentido exacto de la familia. La mayoría de los componentes de la familia terrenal, desinteresada del problema del individuo como espíritu eterno, convierte los hogares en arena de luchas y discordias, perdiendo la feliz oportunidad, que sería bendita, de utilizarlos para la consagración y la unión bajo la égida de la fraternidad espiritual. Cuantas veces uno u otro miembro de la familia se levanta colérico de la mesa, con los labios húmedos todavía por el alimento que ingería neurótico en la hora sagrada de la comida, desapareciendo bruscamente en la calle, rebelado contra la estupidez del hogar y de sus familiares. ¿Qué sucede, entonces? Al trasponer la puerta, grupos de obsesores le salen al encuentro con vivas demostraciones de alegría, festejando el éxito alcanzado, recordando una bandada de aves agoreras volando en torno, imprudentes que debilita sus defensas debido a la irascibilidad con que salió del propio hogar. Los malhechores de las sombras, le sugieren, entonces, que debe olvidarlo todo con la bebida. Lo guían al encuentro de otro individuo desilusionado de la vida y de la familia. Entre ambos, cambian lamentos y las quejas son recíprocas. No tarda, entonces, el desahogo por medio del alcohol deprimente. He ahí logrado el objetivo de los alcohólicos de las sombras. Pregunta. Hemos tenido conocimiento que hombres de talento y de envidiable capacidad creadora, se han dejado envilecer completamente por el alcoholismo. ¿Cómo se explica eso? Ramatiz. Comúnmente, esa degradación tiene por causa una tragedia íntima, una ingratitud humana, un problema emotivo insoluble o los sucesivos desentendimientos en el seno del hogar. Sucede, cuando el hombre es de carácter débil, sin voluntad propia, constituyéndose, entonces en hilo inicial de la cadena esclavizadora del alcohol. Contribuyen mucho los folletines de puerta, los libros vulgares, las poesías melodramáticas, los teatros y las películas tontas que suelen inmortalizar en poemas épicos o cánticos exagerados, la tragedia vulgar de algunos de esos bohemios o genios envilecidos por la embriaguez. Muchas veces, se procura fundamentar la caída de los bebedores, en motivos de alta emoción espiritual, sublimándolos bajo elevado sentido del arte, de la poesía o de la alegre bohemia. Entretanto, la escena más común es la del beodo, lo mismo el analfabeto como el intelectual, que golpea a la esposa, atormenta a los hijos o promueve un ambiente mórbido y hostil en su hogar, convirtiéndose en autor de los más execrables cuadros o melodramas que afinarían mucho mejor con las trujanerías de un circo de caballitos. Mientras tanto, la esposa se curva sobre el tanque de lavar ropas o se humilla en la limpieza de hogares ajenos, desdoblándose para sustentar, vestir y educar a la prole hambrienta. Los poemas, dramas, poesías y películas hechos sobre la epopeya del embriagado, serían más bien interesantes y útiles si revelasen la realidad dantesca de la vida de los vasos vivos, bohemios nocturnos e incorregibles bebedores. Por todo ello, no encontramos motivos para disculpar la embriaguez o la bohemia sostenida a base del aguardiente o del whisky, aun cuando se trate de un borracho inteligente, capaz de producir las más loables filigranas sonoras y poéticas, sentado a las mesas ruidosas de las cantinas o de los bares. Pregunta. El filósofo, el poeta o el artista que producen páginas de obras geniales cuando se embriagan, son también dignos de las mismas censuras. Nuestra historia exalta bastante a muchos de nuestros poetas y artistas que, aun habiendo sido noctámbulos y bebedores, dejaron señales brillantes de su paso por el mundo terrenal. Ramatiz. Bajo el criterio espiritual, cambia por completo la interpretación de los valores catalogados en el mundo terrestre, pues ante los designios de la vida inmortal, solo las virtudes tienen valor inatacable, como son, la bondad, la fraternidad, la honestidad, la renuncia y la pureza psíquica.
Los hombres sumamente inteligentes, pero bastante dominados por los vicios o por la inmoralidad, aunque la ética del mundo los clasifique en la esfera de los bohemios famosos y de las genialidades poéticas, no por eso dejan de ser espíritus defectuosos. Muchas veces, no pasan de ser vasos vivos, que exudan las libaciones alcohólicas que son aprovechadas por otros ex bohemios terrestres también inteligentes, ya desencarnados. Si dirigís vuestros ojos a lo que sucede con los bohemios terrenales, verificaréis que la mayoría de ellos acostumbra a abandonar la familia o se dedica a vivir de actividades ociosas, pesando como lastre inútil en la economía de los pueblos. Algunos abandonan la vieja compañera que les sirvió durante largos años de vicisitudes o humillaciones, para unirse a una mujer voluble, eligiéndola como la gran inspiración poética de sus obras geniales. Aunque eso cause extrañeza, es en torno a las mesas bohemias y por entre las libaciones alcohólicas que, paradójicamente, esos literatos despiertan el genio creador o la vena poética, pues su inteligencia solo se aviva bajo la acción corrosiva del alcohol. Y como así se colocan en contacto con las criaturas viciosas de la tierra o del más allá, éstas subvierten sus intenciones laboriosas, mientras sus esposas e hijos se agotan para sostener el hogar empobrecido. ¿Qué enseñanzas de valor pueden legar al mundo, los poetas, filósofos y artistas, cuando, para dar a la humanidad algunas obras geniales, comienzan escribiendo, justamente, el drama cobarde del abandono de sus familias? ¿Qué gloria puede atribuirse a quien ingiere decenas de litros de alcohol en la más irresponsable bohemia, si no se revela capacitado para conseguir el litro de leche para sus hijos? Que valen para el mundo sediento de rutas espirituales la alegría, las rimas, los conceptos, los pensamientos y las gracias literarias de aquellos que, cantando la epopeya de la vida humana, no logran sustentar la alegría del propio hogar? Pregunta. Esos hombres de genio incomún, pero bohemios y bebedores, sufren también, cuando desencarnan, las mismas consecuencias a que se sujetan las otras víctimas de la embriaguez, pero sin cultura ni talento. Ramatiz. Ya os hemos dicho que los viciosos que pasan por el mundo, aunque produzcan beneficios y sean protegidos contra los espíritus malhechores, no se libran de los males producidos en la tesitura delicada del perispíritu, como consecuencia de la ingestión de los tóxicos. Los hombres verdaderamente sabios, no laboran contra sí mismos, ni se dejan comandar por los vicios que deprimen al ser humano. Realmente, todavía es muy grande la diferencia entre la inteligencia transitoria del mundo material y la sabiduría definitiva del espíritu, que es eterno. La inteligencia provisional es el talento intelectivo afirmado en las configuraciones y experimentaciones del mundo interino de la materia. La sabiduría definitiva es la conquista inmortal del espíritu. Es su memoria milenaria, existente desde el origen de su conciencia, que se proyecta en la vida física. Sabio es aquel que dirige con eficiencia su vida en la materia, en vez de ser apenas una pieza movida por las circunstancias engañadoras del mundo provisional de la carne. El problema de la aventura espiritual es, por tanto, profundamente íntimo e individual, pues conforme dice el Evangelio, cada uno recibirá de acuerdo con sus obras. Casi siempre los bohemios alegres despiertan en el más allá aterrorizados y miedosos, ante los panoramas tétricos y atroces que presencian después de la muerte corporal. Ante esa realidad implacable, huye de ellos la arrogancia, el sarcasmo y el lenguaje epigramático con que se aureolaban en el mundo físico para ser el centro convergente de la admiración y de la devoción de un puñado de adeptos entusiastas, pero inconscientes por completo de la vida espiritual. Los hay que se rebelan y apuntan su ironía bajo la crítica mórbida, contra los bienes de la vida y el Creador, imbuidos de despecho, debido a su frustración intelectual, lo que puede llevarlos a engrosar las filas de los ex bebedores desencarnados e ingresar en la multitud de viciosos que viven a la casa de vasos vivos, para lograr la continuidad alcohólica en el astral inferior. Pero también existen los que caen en sí, bastante arrepentidos, al reconocerse como infelices espantajos frustrados en su propia inteligencia, que les había parecido de gran seguridad en el mundo terrestre, pero que brillaba solamente entre artificios incapaces de proporcionarles la paz en el mundo espiritual.
Aunque hayan sido cultos en la experimentación humana, bastante ágiles de raciocinio y ricos de epigramas aguzados, necesitan apoyarse, después del fallecimiento, en la diestra que les tiende la esposa abandonada, y hasta en los tardíos en el intelecto que, aunque tan subestimados en la tierra, consiguieron su equilibrio en el más allá. Pregunta: ¿podéis explicarnos con más detalles lo que afirmasteis hace poco, sobre los cuidados y protección que los obsesores dispensan a sus vasos vivos? Ramatiz: reviviendo la leyenda que, el diablo siempre ayuda a sus ahijados, los obsesores rodean a sus vasos vivos, de todos los cuidados y experiencias y auscultaciones, que llegan a exigir a veces algunos años de trabajo, para que el encarnado se transforme en una fuente alcohólica desprovista de voluntad propia. Sus dueños tratan de preservarlo lo más posible de accidentes, conflictos y hasta de enfermedades que puedan sujetarlo al lecho e impedir que les filtre los alcoholes deseados. Por tanto, lo ayudan a atravesar puentes y lugares peligrosos, lo guían en las calles y caminos oscuros y se esfuerzan para sostenerlo hasta en sus fuerzas vitales. De ahí las sorpresas muy comunes que nos asaltan cuando observamos que beodos que parecen imposibilitados de moverse, aciertan con el camino de la casa, atraviesan calles de gran movimiento por entre vehículos veloces, sin sucederles nada. El pueblo, siempre observador de ciertos hechos inexplicables, glosa este acontecimiento a través de la sentencia: a la criatura y al borracho, Dios les pone la mano por debajo. Pero la verdad es que no se trata de protegidos por Dios, y sí de infelices vasos vivos, cuyos dueños, desencarnados guían con gran atención, con el fin de no perder tan admirables alambiques que les costaron mucho tiempo de trabajo. Pregunta: pero, ¿cómo se explica que esos obsesores lleven a sus infelices viciosos a la extrema miseria moral y corporal, embriagándolos de tal modo que reducen su cuota normal de vida? ¿No será eso un mentiz a los cuidados tan extremosos con los cuales intentan cuidar la vida de sus alambiques vivos? Ramatiz: en la intimidad de la criatura humana, luchan incesantemente dos fuerzas poderosas, las energías creadoras del bien y las destructoras del mal. La conciencia del hombre ha sido el objeto de las luchas milenarias de esas dos fuerzas opuestas, hasta que el bien triunfe en definitiva y comience la ascensión del espíritu y su consecuente liberación de las cadenas animales. Mientras las energías del bien reactivan la naturaleza espiritual, las destructoras del mal se debilitan repelidas por la verdadera individualidad del ser, que es la entidad angélica. Por eso, ciertas criaturas que vivían esclavizadas a los más deplorables vicios, siendo incapaces de cualquier recuperación moral, se levantan del lodo cuando pudieron sentir la llamada espiritual o el grito de alerta de su conciencia superior, consiguiendo ajustarse nuevamente a su antigua dignidad humana, inmunizándose contra las torpes embestidas del más allá. Muchas de esas regeneraciones han sido posibles bajo la influencia del espiritismo y de las instituciones religiosas, mediante la cual, muchos desgraciados, vasos vivos, después de haber sido adoctrinados, han conseguido inmunizarse contra la acción de sus ocultos dueños del mundo invisible. Los obsesores saben eso. Por tanto, así como protegen a sus víctimas para conservarlas en la función repulsiva de exóticos alambiques vivos, las mantienen inconscientes sobre los peligros de la bebida alcohólica. Aunque ellos sepan que de ese modo reducen la vida de sus cubas carnales en la tierra, evitan que las fuerzas del bien intervengan en su conciencia despierta y consigan apartarlos de la degradación alcohólica. Trabajan, pues, para que los infelices alcohólicos no permanezcan por mucho tiempo en posesión de su raciocinio, con el fin de que no puedan atender la voz oculta de su propia alma o de las adoctrinaciones religiosas. Así, los obsesores realizan los mayores esfuerzos para apartar a sus obsesados de los ambientes honestos y de los amigos que los puedan influenciar contra el alcoholismo y se enfurecen cuando ciertas misiones religiosas o miembros de credos espiritualistas intentan regenerarlos. Algunas veces, llegan al extremo de mediumnizar a sus vasos vivos, haciéndoles expresar sarcasmos y dichos obscenos, o provocando alborotos en los centros espiritistas, templos o locales en donde las personas bien intencionadas se reúnen para salvar a los viciosos de todos los matices.
Bien sabéis cuán difícil se hace encaminar a uno de esos alcohólicos a cualquier trabajo espiritista con el objeto de regenerarlo, pues aunque él desea ardientemente huir de la terrible fuerza que lo somete al alcohol, todo le sucede de modo tan irritable y humillante, que lo hace desistir del intento y hasta odiar a aquellos que pretenden salvarlo de su destino tenebroso. Pregunta: cuando el alcohólico llega al final de su vida degradada, sus obsesores no hacen algo para evitar su muerte y el consecuente perjuicio por perder su vaso carnal. Ramatiz: esos espíritus malhechores saben muy bien cuando sus vasos vivos alcanzan irremediablemente su meta final. Entonces, los dejan entregados a su terrible suerte, actuando a semejanza del contrabandista que abandona en el camino al animal estropeado por no servirle en su fuga desesperada. Como no existe sentimiento alguno de nobleza en esos desencarnados inescrupulosos y ferozmente devotos para la satisfacción egoísta de sus vicios envilecedores, poco les importa abandonar en plena agonía a aquellos que los sirvieron como repastos viciosos. El delirio etílico, la toxicidad alcohólica y la postración de los alcohólicos, in extremis, lo obligan a dejar el alcohol o, por lo menos, a ingerir solamente pocas dosis. Y eso no conviene al obsesor, pues el obsesado se convierte en un deficiente alambique para saciar el deseo obsesionante de los sedientos del astral inferior. Flácido, descontrolado y enfermo, el infeliz vaso vivo es ahora solamente una sombra humana evitada deliberadamente por las criaturas ordenadas. Pregunta: en vista que los obsesores alcanzan mejor sus objetivos actuando sobre individuos que vibran en sintonía con sus satisfacciones viciosas, ¿cuáles son los tipos humanos que ellos consideran más adecuados para poder conseguir sus intentos? Ramatiz: los obsesores alcanzan más fácilmente sus fines, cuando encuentran criaturas que, además del gusto acentuado por el alcohol, son adversas a cualquier disciplina evangélica. Son estas las que más fácilmente se someten a los obsesores, porque viven emotivamente entregadas a sus pasiones, conteniendo malamente los complejos freudianos que se transforman en peligrosas energías que luego afloran bajo las invitaciones pecaminosas. Decimos, complejos freudianos, porque es bajo esa designación que muchos de vosotros conocéis los efectos de las condiciones kármicas de la humanidad terrestre. Aquí, circulan ciegos por las calles de las ciudades, padeciendo en la desventura de las sombras el mal uso que hicieron de su vista perfecta del pasado. Allí, enloquecidos e imbéciles, se mueven amargados por los perjuicios que causaron cuando se hallaban en posesión de la razón normal, acullá, mutilados, yerguen los muñones en el mensaje doloroso de haber subvertido la función digna de las manos. No están curados todavía de los males y de las villanías del pasado, pero comienzan a disciplinarse bajo la imposición bienhechora del karma rectificador. Si Freud, al examinar las inferioridades de las criaturas humanas hubiese sido más exigente y hubiese sobrepasado la cuna del nacimiento físico, no hubiera tardado en catalogar nuevas adquisiciones de complejos prerreencarnatorios, ocultos peligrosamente e impedidos de manifestarse, ante la fuerza disciplinadora de la ley del karma. ¿Cuántos mendigos y locos populares de vuestras ciudades, viven aún en lo íntimo de sus almas el Fausto de los palacios aristocráticos y oyen el eco de una inteligencia de la cual, en el pasado, abusaran para su exclusivo beneficio? Curvados al peso de las vicisitudes y de las humillaciones del mundo carnal, deambulan ocultando bajo sus cuerpos lesionados, el alma tiránica, falaz o corrompida del pretérito. Cuantas ex baronesas del imperio, ahora convertidas en sirvientas, limpian los vidrios y barren los aposentos de sus antiguos esclavos, mientras deshumanos capitanes y ex hacendados crieles se mueven con las manos y los pies atrofiados, de los cuales hicieran mal uso castigando y persiguiendo a infelices negros. Explicado esto, no será difícil comprender cómo recrudece todavía lo íntimo del espíritu humano terrestre su contenido subvertido del pasado, mal disfrazado por la ética social del mundo. Por eso, cuando los malhechores desencarnados consiguen activar y exhumar pasiones ocultas y todavía latentes en las criaturas, no les es muy difícil conseguir transformarlas en sus prolongaciones vivas, que en la superficie terrestre deben verter sus intentos viciosos.
Pero su argucia y su acción maligna contra las invulnerabilidades humanas, no llegan a alcanzar a aquellos que permanecen aficionados a las enseñanzas del Evangelio de Cristo, cuya luz protectora disuelve todos los residuos de sombras en la superficie del aura de los que vigilan y oran. Hay casos en que los tentadores de las tinieblas ven frustrados sus propósitos tenebrosos de obtener un vaso vivo, porque el socorro espiritual interviene a consecuencia del crédito que la probable víctima merece por su actuación en su vida pasada o, también, cuando por ley kármica algún accidente bienhechor la inmoviliza en cama y hasta la libera de la carne. En otros casos, quedan también frustrados sus intentos obsesores hacia el alcoholismo, cuando alguna entidad religiosa o espiritista interviene y consigue modificar la tendencia viciosa del candidato a vaso vivo. Los espíritus de las tinieblas, forzados a aceptar y reconocer esos perjuicios y decepciones, se vuelven furiosos contra las personas e instituciones que intervienen en sus propósitos torpes. Entonces dan comienzo a campañas de desmoralización o de persecución contra los religiosos, médiums o adoctrinadores que se proponen libertar de sus garras a los embriagados que se están debilitando en sus defensas espirituales. Pregunta: bajo vuestra concepción espiritual, ¿el alcoholismo debe ser considerado como un vicio o una enfermedad de la humanidad terrestre? Ramatiz: sin duda, el alcoholismo puede ser encuadrado en el terreno patológico, pues el alcohólico es un enfermo, aunque lo sea por su libre y espontánea voluntad. Así como ciertas enfermedades deforman y lesionan el organismo durante su manifestación, la embriaguez produce también lastimosos y perniciosos efectos en el cuerpo físico, cuyos resultados nefastos se extienden a los centros del comando del intelecto y ofenden el concepto de la moral humana. Lo que nos sorprende bastante, es que los administradores y científicos de todas las naciones terrestres no hayan emprendido todavía un movimiento decisivo para solucionar ese problema alarmante de la ingestión del alcohol, sin escrúpulos y sin control, como si se tratase de un líquido muy inofensivo. La ingestión del alcohol debería ser encarada bajo el mismo carácter perjudicial y degradante que las autoridades policiales del mundo atribuyen al uso de la cocaína, morfina, opio y otros estupefacientes peligrosos. Desde el momento que la medicina terrestre lucha heroicamente contra cualquier manifestación mórbida del cuerpo físico y se esfuerza en armonizar el psiquismo humano, sería justo que también se dedicase al combate sistemático e incesante del alcoholismo, ya que no pasa de ser una de las más nocivas molestias de la humanidad. Mientras vuestro mundo se empeña con la inversión de sumas enormes para descubrir enfermedades de menor importancia, la ciencia terrestre se descuida de extinguir definitivamente el alcoholismo, que es uno de los grandes usurpadores de la vitalidad y sensatez humana. No obstante, esa displicencia se explica con bastante facilidad, pues en la Tierra, tanto ingieren alcohol los hombres sanos como los enfermos, los que comandan como los comandos, las autoridades policiales como las religiosas, siendo por tanto evidente que no puede haber interés en extinguir tal flagelo, pues los interesados en su extinción, tendrían que ser los primeros en combatirlo en sí mismos, lo que prueba que en tales personas todavía son bastante débiles, tanto la fuerza de voluntad como la fuerza espiritual, pues de otro modo, ya habrían iniciado la más enérgica ofensiva contra el alcoholismo. Pregunta: suponiendo que el vicio del alcohol se extienda todavía más en nuestro mundo, ya que gran parte de nuestros científicos, médicos y jefes no son adversos al alcohol, ¿cómo se podría solucionar ese problema tan crucial? Ramatiz: no hay duda que la Tierra todavía no merece ser gobernada por almas del quilate de un Francisco de Asís, Buda, Krishna o Jesús, pues sería absurdo que hombres tan santos, correctos y virtuosos, completamente liberados de cualquier vicio o envilecimiento mundanos, debiesen gobernar criaturas cuya mayoría todavía estima el alcohol y se entrega a otros deslices como la capciosidad, la codicia y el carnivorismo. ¿No sería justo que la administración divina colocase tan grande responsabilidad sobre los hombros de seres liberados de cualquier torpeza, crimen, defraudación, vicio o pasión peligrosa, y que se desinteresan de los tesoros que las trazas roen y el herrumbre consume? Es obvio que las principales providencias para la elevación moral,
liberación de los vicios y pasiones peligrosas de la tierra, tendrían que partir primeramente de vuestros propios jefes o responsables del comando de las masas. Entretanto, es fácil verificar que los dirigentes de vuestro mundo no se interesan con seriedad por la solución de ese y de otros cruciales problemas, ya que no les sobra tiempo para ello, preocupados como están con las conquistas terrenas y del espacio, curiosos, también, por saber lo que sucede en otros planetas. Por tanto, los preocupa, en el momento, el lanzamiento de satélites, cohetes teleguiados, navegación a chorro y atómica, cosas que lo superan todo por su deslumbramiento y por la demostración de la capacidad humana, haciendo pasar a segundo plano la ingenua idea de conseguir la tan cacareada paz del espíritu, que debe comenzar, justamente, por la renuncia provechosa al mundo exterior. La Tierra está invadida por un espectacular sensacionalismo, debido al control de ciertas energías descubiertas por los científicos del siglo XX que, por un lado, están aturdidos ante la perspectiva de los poderes futuros, mientras que por otro se alimenta la vanidad por los más atrevidos que creen innecesaria la existencia de un Dios que necesite comandar los fenómenos de la vida. Al hallarse los terrícolas preocupadísimos en ampliar las fronteras de su orbe para lograr la urgente comunicación interplanetaria, no les queda tiempo para reflexionar y meditar sobre los destinos del alma o sobre las palabras tan sencillas de Jesús. Hay gran preocupación por extender la administración terrestre a los pueblos sensatos de otros planetas habitados, creando lo paradójico de querer conocer la casa del vecino, mientras no se conocen las menores necesidades de la casa propia. Para las criaturas terrestres bien intencionadas, que todavía depositan fe en la mansedumbre evangélica pregonada por el sublime Nazareno, solo queda una esperanza. La certeza de que la administración sideral ya inició su intervención saludable y correctiva en la superficie de la Tierra. Ya fueron establecidas las providencias disciplinadotas desde lo alto, para impedir la peligrosa desvergüenza humana y ajustar también la contextura de la Tierra a los tipos de los moradores futuros, que deberán ser más ordenados y pacíficos. La característica profética del juicio final ya está siendo reconocida, por cuyo motivo muchas criaturas se muestran sorprendidas ante los fenómenos y los acontecimientos insólitos que aumentan día en día. Una vez que los responsables de las principales instituciones de cultura, ciencia y educación en el mundo, se desinteresan de su renovación espiritual y prefieren hundirse en el torrente enlodado que se desprende montaña abajo, es evidente que la única solución para el problema del alcohol consiste en la emigración compulsoria de los terrenales bebedores, a otro planeta inferior a la Tierra. Gracias a la profética separación de los buenos y de los malos, a la derecha y a la izquierda del Cristo, que simboliza el amor universal y que ya se está procesando en vuestro orbe para modificar sus destinos futuros, es que será posible lograr el éxito en la extirpación del vicio del alcohol entre vuestra humanidad. Las profecías milenarias son unánimes en afirmar que en el fin de los tiempos, todo será restablecido y ese fin de los tiempos, ya está a la vista. Por eso, a medida que los terrenales se desatinan más se aprieta el cerco de la rectificación dolorosa y crecen las pruebas y acusaciones vigorosas para la definitiva selección espiritual. El Comando Superior Divino está procediendo a establecer los tests necesarios para verificar cuáles son las almas que aún podrán renacer en la Tierra en el próximo milenio del mentalismo, como también está examinando a aquellos que deberán repetir, en un mundo inferior, las lecciones espirituales que tanto descuidaran, y de las cuales abusaran en el curso primario actual. Por eso es lamentable que, justamente en el instante en que los terrestres deberían conjugar sus fuerzas para obtener la mejor sobrevivencia física en el seno de las convulsiones geológicas en eclosión en el planeta, perfeccionando el espíritu en la ocasión dolorosa, se preocupan aún más en castigarse ante la ganancia recíproca de los lucros efímeros y en el deseo desenfrenado del placer animal. El apóstol Pablo recuerda muy bien la angustia de esos días finales, cuando advierte, en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, Timoteo, 3:2. Y luego, agrega, para que sean condenados todos los que no dieran crédito a la verdad y asintieran a la iniquidad. Tesalonicenses, 2:11.
El alcoholismo, pues, será barrido de la faz de la tierra después de hecha la selección benefactora de la futura humanidad, pues la ley sideral en todos los planetas primarios, en el tiempo justo y fijado renueva la morada física y desaloja al inquilino descuidado hacia otros mundos con los que tiene mayor afinidad, con el fin de que se reactiven su proverbial indiferencia espiritual. Pregunta: ¿cuál es la peor y demorada consecuencia nefasta, para los que se hicieron alcohólicos? Ramatiz: obviamente, el alcohólico es el individuo que ha perdido el sentido direccional de su espíritu, tal como hemos dicho, igual al infeliz comandado por un desencarnado malhechor y vicioso. Después que desencarna, se transforma en un guiñapo vivo que se arrastra por los bares y expendios de bebidas de la tierra, ya sea ardiendo en ansias atroces de beber, ya buscando quien le preste su estómago físico para absorber el eterismo alcohólico. No importa haber perdido el cuerpo carnal, pues el deseo vicioso palpita en su alma y repercute con más vehemencia en su perispíritu, manteniéndolo esclavo del terrible cancerbero que es el alcohol. Después de la muerte corporal, la curación psíquica debe ser emprendida de dentro hacia afuera, mediante la extinción del deseo subvertido. Para entonces, la liberación del vicio del alcohol es una tarea penosa y torturante, aun para aquellos mismos que en el lado de acá, se creen con fuerzas suficientes para intentar su liberación espiritual. Son suficientes algunos años vividos en la materia bajo la esclavitud de ese vicio, para originar muchas decenas de años de atroz sufrimiento en los planos del astral inferior. Las almas que se dejan lesionar en su organización periespiritual por el alcohol o por otros estupefacientes, se transforman en repulsivos fantasmas de caras congestionadas, narices curvadas y cuerpos deformes, viviendo interiormente los más terribles delirios alucinatorios, provenientes de los efectos tóxicos. La peor y más demorada consecuencia nefasta para el alcohólico, por tanto, son los tenebrosos sufrimientos que tendrá que pasar su espíritu en el más allá, después de hallarse fuera del biombo físico protector. Todas sus visiones, delirios alucinantes y sed ardiente de la bebida, se le manifiestan centuplicados en el mundo astral, pues los efectos tóxicos son sumamente gravosos para la delicadeza de la contextura del periespíritu. Del mismo modo que si tuvieseis que soportar una crucial carga de ácido circulando por vuestras venas, el alcohólico desencarnado se siente dominado por crisis terríficas cuando los residuos etéricos y venenosos del alcohol transitan por su circulación astral, como si fuesen un fuego infernal corriendo por sus órganos periespirituales. Ningún vocablo del lenguaje humano podrá haceros comprender esa realidad tan atroz del sufrimiento de los envilecidos por el alcoholismo que, bajo tal condición, preferirían la destrucción de su conciencia ya estructurada en el tiempo, a continuar victimados por tan dantesco sufrimiento. Es bastante que visitéis las instituciones que se dedican a la curación del alcoholismo en el mundo físico, para que os hagáis una idea de los pavorosos acometimientos de que son víctimas los infelices viciosos cuando intentan la curación de ese mal. Parecen fieras enjauladas que amenazan con despedazarse entre aullidos y clamores, sin poder soportar el ardor insufrible del deseo vicioso que los agota en toda su vitalidad. Se amontonan en el suelo, como trapos vivos exangües, transpirando por todos los poros las emanaciones acres del tóxico alcohólico. Entretanto, la curación se procesa poco a poco, pues el clamor del deseo insaciado del alcohol, disminuye por la constante negativa de su satisfacción. Pero en el más allá, eso sucede de modo diferente, porque el deseo vehemente del alcohólico, vibra en toda la estructura supersensible del cuerpo astral desencarnado y libre de su verdadero mundo, que entonces produce, en forma centuplicada, todas las cambiantes críticas del vicio, manteniendo al infeliz vicioso en el bárbaro ciclo de sufrimiento. Solo aquellos que emprenden heroica renovación mental, purificando el deseo vicioso y decidiéndose a recuperar la fuerza de la voluntad perdida, son quienes alivian sus dolores y padecimientos, pues el éxito de la curación depende de su propia modificación espiritual interior, y no del socorro o de la asistencia de otros desencarnados o del hecho de hallarse distantes de la bebida alcohólica.
Conviene reconocer que durante la vida física, aunque sea víctima del alcoholismo, el hombre necesita atender a diversas necesidades y se entrega a distracciones que se alternan en su existencia. Al paso que después de la muerte corporal, se vuelve todo un deseo vivo e incesante, sin alivio y sin descanso. Solamente la modificación interior y el retorno a tomar el comando de su voluntad, es lo que le permite reasumir la dirección del periespíritu en el mundo astral, ya sea suministrándole fluidos sedativos que puedan sustituir los tóxicos, ya sea reduciendo el deseo atroz de la bebida, en un grado soportable. Cuando desea librarse del vicio del alcohol, el hombre puede compararse a un atleta corriendo velozmente por una vía plana en la cual, por su voluntad, puede estacionarse cuando y donde quiere. Pero el desencarnado que es todavía víctima del deseo alcohólico, es semejante al corredor que intenta parar su carrera vertiginosa en una colina hacia abajo, sin conseguirlo. Pregunta. La industria de bebidas alcohólicas es tan extensa en nuestro mundo, que si por ventura se cerrasen todas las fábricas de bebidas, ello redundaría en un desastre económico, pues además de quedar reducida la fabulosa renta fiscal, quedarían perjudicados los fabricantes de los envases, copas, de los impresos, como el cultivo del lúpulo, de la caña, de la cebada y de diversos productos utilizados en el ramo comercial que se trata, sin hablar del problema del desempleo. Tenemos razón en esta conclusión. Ramatiz. Ese sistema de sustentación económica, es totalmente insensato en vuestro orbe, toda vez que los perjuicios causados por el abuso del alcohol son mucho más vastos e impresionantes que los proporcionados por ese desastre que tanto os preocupa. La tendencia progresista, propia de la vida creada por Dios, no dejaría de inspiraros para lograr la inmediata sustitución de factores y creación de medios capaces de compensar los perjuicios de los primeros momentos. ¿No desconocéis que el uso inmoderado del alcohol es el responsable de la mayor parte de los crímenes, inmoralidad, miseria, enfermedades, lujuria, pasiones y belicosidad de los hombres? Por todos estos motivos, es lamentable la existencia de tal industria y comercio, que más se asemejan a un monstruoso y degradante vampiro que succiona las fuerzas sanas y vitales de la humanidad. Las consecuencias nefastas del abuso del alcohol, que perjudica a las naciones, familias e individuos, son mucho peores que la disminución de la renta presupuestada obtenida a costa del impuesto al alcohol y del envenenamiento del pueblo. El alcohol está devorando el organismo delicado de la raza humana, y ningún gobierno perdería con la extinción de su industria y la consecuente caída de los impuestos sobre la misma. Una nueva vida reglamentada, con la correspondiente recuperación de la salud humana, compensaría las fabulosas cifras empleadas en subvenciones a hospitales, asilos, presidios, elementos policiales, puestos de socorro, recuperación de la juventud extraviada y demás gravámenes, originados casi todos por el alcoholismo actual. En la raíz de casi todos los males, como la tuberculosis, el cáncer, la imbecilidad, taras hereditarias, cirrosis, epilepsia, neurosis, lesiones orgánicas, sífilis, crímenes tenebrosos, la miseria humana y los delirios alucinatorios, se encuentra el famoso dedo del alcohol apuntando el trabajo que realizó. A los espíritus de los alcohólicos, incapaces de procesar en el más allá su íntima renovación o de libertarse de los terribles efectos del alcohol, solo les queda la suerte de una futura reencarnación expiatoria. Por eso acostumbran a renacer en vuestro mundo en situación angustiosa, viviendo los cuadros tenebrosos de la epilepsia, alienación mental, imbecilidad o esquizofrenia. Los estados paranoicos y portadores de taras extrañas, sometidos a tremendas confusiones mentales y psíquicas. El alcoholismo es, además, el responsable de casi todas las situaciones dolorosas de la humanidad terrestre. Ojalá que, un genio sideral lo extinguiese mágicamente de vuestro orbe, pese a la pobreza que pudiera extenderse hasta poder lograr luego la posible recuperación económica de los pueblos y de las naciones. Indudablemente, eso sería el inicio de una era bienhechora para todos vosotros, toda vez que os habríais librado del puente vivo, más eficiente con que se valen los espíritus tenebrosos de aquí, para concretar sus más torpes objetivos y ejercer comando sobre los infelices, vasos vivos, encarnados.
Pero, desgraciadamente, cada nación terrestre se siente todavía glorificada por su producto alcohólico tradicional, como si representase un gran invento científico o artístico. Pues mientras Alemania se enorgullece de su cerveza, Rusia lo hace del vodka, Francia, Portugal e Italia, de sus famosos vinos, los Estados Unidos e Inglaterra, cantan loores a su finísimo whisky. La América Central ensalza el ron nativo, y también el Brasil, ya se envanece con el famoso aguardiente. La bebida alcohólica, por tanto, no obstante ser excelente fuente de renta para los gobiernos, es el régimen maléfico de toda serie de enfermedades, degeneraciones orgánicas, embrutecimiento mental, crímenes, desastres, desorientación de la juventud, del menor abandonado, de los grandes gastos, y de las infelicidades terribles en el más allá. Pregunta. Muchos afirman que si Dios permitió el descubrimiento del alcohol en el mundo, por medio de la destilación de ciertos productos fermentados, tampoco prohíbe su empleo en las bebidas, pues de lo contrario, lo habría eliminado de cualquier modo, como producto peligroso para sus propios hijos. También alegan que la Biblia menciona varias veces el uso de bebidas alcohólicas entre las primeras tribus del planeta. ¿Qué podéis decirnos al respecto? Ramatiz. Sobre la superficie de la tierra, solo existen cosas útiles y beneficiosas creadas por Dios para la felicidad de todos sus hijos. Debido al abuso con que la criatura humana se sirve de esas cosas para fines condenables, es que surgen los perjuicios lamentables. Una Libra Padre creó las sustancias necesarias a todos los distintos sistemas de vida en vuestro planeta, pero no estableció ninguna práctica viciosa. Cuando ésta surge, es porque el propio hombre sobrepasó los límites del uso de las cosas que Dios le dio. Es evidente que si Dios considerase el alcohol como bebida necesaria para ser ingerida en todo momento por el ciudadano terrestre, sin duda habría creado fuentes y riachuelos de vino, cerveza, licores o aguardiente. Si no lo hizo, es porque halló que la bebida indispensable al hombre, es el agua pura que le da en abundancia. La concupiscencia, la ganancia, la ambición, la avidez de lucros ilícitos, es lo que pervierte el uso del alcohol y produce consecuencias indignas. Bajo la ganancia criminal, la propaganda del alcoholismo se agudiza promovida por hábiles artistas que idealizan cuadros atrayentes y coloridos con sugestivos consejos para que esta o aquella bebida alcohólica sea preferida por todos los individuos de buen gusto. A través de la radio, suenan en vuestros oídos las más encantadoras frases que maquiavélicamente os invitan a beber el peligroso corrosivo disfrazado por la apariencia seductora de brillantes rótulos. Actualmente, ya se introduce el alcohol en dulces, chocolates y bombones finos, para que desde muy temprano, la criatura se condicione al terrible tóxico adverso al hombre físico y espiritual. Recordasteis, hace poco, que la Biblia cita muchos pasajes en los que se comprueba que el uso del alcohol viene de larga fecha, y que es ejemplo el tradicional caso de Noé, pero olvidasteis que la propia Biblia contiene diversas citas o pasajes en donde los profetas y espíritus del Señor condenan el alcoholismo, tales como esta: ay de aquel que da de beber a su compañero, Habacuc 2:15. Pablo de Tarso, el insigne sostenedor del cristianismo, es clarísimo sobre su verdadera opinión en cuanto al alcoholismo, cuando dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se dan a la embriaguez, ni los maledicientes poseerán el reino de Dios. Y Corintios 16:9, 10. Pregunta. Dijisteis, hace poco, que el alcohol llega a producir modificaciones en el aspecto del perispíritu. Esto nos deja un tanto curiosos en cuanto al tipo de esas modificaciones. ¿Podéis aclararnos mejor el asunto? Ramatiz. El ebrio contumaz, comienza por descuidarse de su vestuario. Se vuelve excéntrico y asume actitudes extravagantes, pasando a interpretar la vida y las cosas a su modo, con visibles modificaciones y anomalías en su personalidad. Se irrita con facilidad, hace exigencias absurdas, y poco a poco, se aparta del trabajo. Se contradice y se revela a cada momento. Se rebaja moralmente y pierde el sentido psicológico riendo en el seno de un mundo incoherente.
Sus delirios son constantes y mezclados de alucinaciones visuales y auditivas, percibiendo imágenes extrañas y formas extravagantes de reptiles y arañas. Se instala en su alma el capricho excesivo, la desconfianza para con sus íntimos, confrontando en todos posibles enemigos y alejándose, cada día más, de la familia. Se degeneran sus órganos, se inflaman sus intestinos y el estómago, se atrofia su hígado, quedando sujeto a la tradicional afección cardíaca, debido al imperfecto drenaje renal. Entonces, su aspecto se modifica y su figura se vuelve extraña. Su rostro se hincha y adquiere un color terroso. Los ojos lucen abotagados e inyectados en sangre y la nariz se le agranda poniéndose rojiza. Esa anarquía física es, apenas, el reflejo de su terrible desorden psíquico, pues cuando llega a tal condición, la contextura del periespíritu se encuentra estigmatizada por otras deformaciones profundas y definitivas que, a continuación de su desencarnación, se plasman con el aspecto larval horrendo del vampiro, que tanto impresiona a las almas tímidas recién llegadas al mundo astral. El propio infeliz se horroriza al observar su forma de puerco, cuando ve su imagen reflejada en la condensación fluídica del medio astralino. Algunos huyen, despavoridos, recordando las historias fantásticas de El médico y el monstruo, y de los hombres lobo de las viejas leyendas regionales. No debéis tener dudas sobre esas modificaciones repulsivas que se procesan en la delicada organización periespiritual, profundamente sensible a la plasticidad mental, por cuanto la faz embrutecida del beodo todavía encarnado, es efecto de su psiquismo mórbido. Pregunta. Algunas personas cultas, entre ellos algunos científicos, han afirmado que la bebida alcohólica es necesaria en ciertos casos, pues ayuda mucho a olvidar las aflicciones y excita la inteligencia, y que también constituye un beneficioso aperitivo, puesto que abre el apetito. ¿Qué podéis decir sobre eso? Ramatiz. La acción del alcohol, aunque produzca efectos provisionales, como debilitamiento de las aflicciones u olvido del sufrimiento, siempre es corrosiva. El hecho de que el individuo se olvide momentáneamente de sus problemas angustiosos, no implica una solución definitiva de los mismos, pues una vez que cesa la embriaguez alcohólica, los problemas continúan sin solución. El alcohol apenas crea un intervalo de la memoria en la conciencia, suspendiendo temporalmente la vivencia aflictiva. El hombre se podrá emborrachar durante meses para olvidar tragedias o desgracias, pero con eso no conseguirá evitar que el recuerdo de las mismas vuelva a él toda vez que deje de beber. Por tanto, esa no es la solución acertada. El alcohol, al comienzo, produce cierta euforia y sensación de bienestar que puede ser considerada como feliz solución a las aflicciones de la vida, pero es evidente que esa práctica vicia y provoca el deseo de dosis cada vez más altas, lo cual constituye un camino peligroso hacia el alcoholismo. Que ciertos individuos poco expansivos y tímidos, al ingerir alcohol se vuelven alegres y hacen pillerías tornándose irónicos y audaces, no comprueba que el alcohol los haga más inteligentes. La inteligencia, sin duda, se amplía por el ejercicio mental, por el estudio y la constante experiencia de los factores de la vida de relación. Si no fuera así, bastaría administrar alcohol a un imbécil, para que inmediatamente comprendiera con facilidad aquello que no entendía anteriormente. En cuanto a la excitación del apetito por medio del llamado aperitivo, no pasa de ser otra ilusión, pues a medida que el hombre se embriaga, va perdiendo la voluntad de comer y nutrirse normalmente. Solamente existe un aperitivo que la naturaleza ofrece a las criaturas humanas evitándoles las excitaciones que después provocan las reacciones químicas perniciosas, el hambre natural. El alcohol atrofia las papilas gustativas a la lengua produciendo en el individuo un paladar artificial que solo reacciona a costa de fuertes condimentos. Pregunta. Dicen que el cáncer y la cirrosis hepática provienen muchas veces del alcoholismo. ¿Hay fundamento en esa afirmación? Ramatiz. El cáncer, en su mayor porcentaje, es de origen kármico y se manifiesta conforme a las condiciones psíquico-orgánicas presentadas por el individuo.
De acuerdo con su programa espiritual y la época de su rectificación kármica, llegan los encarnados al momento de expeler los residuos astralinos incrustados durante milenios en su perispíritu, y su drenaje puede provocar estados cancerosos, propios del conflicto entre las fuerzas del mundo oculto y las energías de la vida espiritual. No obstante, no todas las formas de cáncer son kármicas, pues resultan también del propio imperativo de las transformaciones biológicas en el mundo en que vivís. Sin duda, sabéis que ciertos animales como los perros, caballos, bueyes, carneros y algunas aves, pueden llegar a sufrir cáncer, sin que represente liquidación de deudas kármicas. Pero hay que recordar que gran parte de vuestra humanidad hizo mal uso de fuerzas ocultas, en sus existencias en la Atlántida y otras civilizaciones contemporáneas, manejando energías agresivas en provecho propio y para vengarse, por medio de las operaciones de magia negra. Ese eterismo astral, muy inferior y tóxico, se incrustó en el periespíritu de los agentes y mandantes de operaciones viles, por cuyo motivo, por ley de causas y efectos el espíritu culpable necesita agotarlo por medio de la materia. El cuerpo físico funciona como un papel secante absorbente de la energía dañina, de lo cual resultan los cuadros dolorosos de la patología cancerosa. Cuando más débiles sean ciertos órganos o regiones del cuerpo físico de esos individuos, tanto más se desarrollará el estado canceroso. Y como el alcoholismo debilita las defensas orgánicas, la energía áspera y latente incrustada todavía en el periespíritu como residuo nocivo de vidas pasadas, baja vibratoriamente y se condensa en la carne, atraída por la fuerza de gravedad de la materia. He ahí por qué es más frecuente el cáncer en el estómago en los alcohólicos, pues se trata del órgano más directamente alcanzado por el corrosivo vicio. Lo mismo ocurre en el caso de la cirrosis en el hígado, pues aunque se origina por causas que no sean del alcohol, ya han sucumbido de ese mal, niños, mujeres y hombres abstemios, mientras que entre los borrachos es provocada por el alcoholismo. René Laennec, el descubridor de la auscultación médica y fundador de la medicina anatómico-clínica, verificó que el 90% de los casos de cirrosis hepática eran motivados por el alcoholismo. El alcohol penetra casi totalmente en la delicada estructura del hígado, haciéndolo degenerar e ingurgitar por la proliferación grasosa que pasa a constreñir las venas oriundas del intestino. Bajo tal presión, la sangre es obligada a filtrar su parte líquida en la región del vientre, surgiendo entonces la ascitis, molestia más vulgarmente conocida como barriga de agua. Los casos más frecuentes de hidropesía son también debidos a la dificultad del organismo para eliminar a tiempo la orina. El líquido se infiltra entonces por los tejidos del cuerpo y sobrecarga la sangre de toxinas que después no pueden ser expulsadas, provocando la uremia. El alcohol es uno de los factores que producen esos casos. Pregunta: en ciertos casos, nuestra medicina prescribe el uso del whisky para atender la deficiencia del corazón y desobstruir los vasos sanguíneos, por cuyo motivo hemos oído que muchas personas cardíacas han elogiado esa bebida, mientras otras elogian otras bebidas alcohólicas por considerarlas útiles para el tratamiento de sus males. ¿Qué podéis decirnos al respecto? Ramatiz: es evidente que si azotáis un caballo que debe conducir una carga pesada, el pobre animal hará hercúleos esfuerzos para llevar a cabo su tarea y hasta es posible que logre realizarla. Pero eso no demuestra que el animal se haya recuperado de su agotamiento, y si comprueba que fue excitado en sus postreras energías. Probablemente más tarde, quedará impedido de realizar servicios mucho menores. Lo mismo sucede con el corazón. El alcohol acelera sus contracciones y excita las pulsaciones, pero lo cierto es que ese órgano precioso se agota más pronto que si lo dejaran trabajar normalmente. Lo aconsejable será el reposo orgánico y los cuidados nutritivos, tratando de expeler de la circulación las grasas y las toxinas, procurando, además, la higiene intestinal. No hay ventaja alguna cuando se acelera el trabajo cardíaco por medio del alcohol en un sistema circulatorio intoxicado, por cuanto la depresión final vendrá con más prontitud. Vuestros médicos saben que la mayoría de las insuficiencias cardiohepatorrenales pueden provenir también del alcoholismo,
comenzando por la perturbación del ritmo y los impulsos normales del corazón y como consecuencia de la lesión de sus delicadas fibras nerviosas, se alteran después las fibras musculares de las paredes cardíacas. Desde hace mucho tiempo, se ha comprobado que los alcohólicos, cuando alcanzan la vejez, sufren fuertemente de la mala circulación, debido a la dificultad en la irrigación sanguínea por los vasos alterados, tendiendo la sangre a estancarse más en la superficie del cuerpo que en su interior. Por cuyo motivo los beodos tienen el rostro congestionado, los ojos inyectados, la nariz rubicunda y son acometidos por la tos y perturbaciones bronquiales, además de ser propensos a los resfriados y las neumonías, debido a la perturbación circulatoria en los órganos de la respiración. El alcohol tiende a aumentar la gordura enfermiza y excéntrica debido a la deficiencia de la oxidación y a la acumulación de residuos, causando en la mayoría de los casos el endurecimiento de las arterias y hasta los ataques de apoplejía por reducción del calibre de los vasos sanguíneos. No vemos motivos para recomendar el alcohol como remedio benéfico al corazón. No se puede negar que el enfermo se sentirá mejor y algo eufórico bajo la excitación momentánea del alcohol, pero es probable que ese tóxico reduzca también su cuota de vida física, dando lugar a que se presente antes del desorden cardíaco. Sucede también que, siendo el alcohol una sustancia nociva al sistema nervioso, todos los centros de coordinación sensorial que regulan las actividades orgánicas, quedan entorpecidos y desequilibrados durante la embriaguez, y con reflejos dañinos después de la borrachera. Ese entorpecimiento no proporciona beneficio alguno, y la ingestión de alcohol recomendada para las disfunciones cardíacas no puede producir efectos saludables, ya que con el tiempo termina imponiendo su característica básica de elemento tóxico. Pregunta: no obstante, científicos distinguidos han demostrado experimentalmente que necesitamos de cierta dosis de alcohol en el organismo, dependiendo, en parte, el estado de nuestra salud. ¿Qué podéis decirnos? Ramatiz: ¿creéis que Dios, al crear al hombre, se haya olvidado de esa necesidad? No, pues el propio cuerpo humano transforma ciertas sustancias alimenticias en la dosis alcohólica necesaria para desobstruir los vasos sanguíneos y excitar el metabolismo orgánico, haciéndolo de modo inteligente, dosificando la cantidad y el químico exactos para sus necesidades fisiológicas. El hombre, por ser todavía carnívoro y entregarse a un sistema terapéutico absurdo, a base de violencia medicamentosa y de aplicaciones hipodérmicas agresivas, por fumar diariamente decenas de cigarrillos y abusar de condimentos nocivos, tiene la ilusión de que el alcohol lo ayuda en la limpieza diaria, que, a semejanza de lo que sucede con un mueble delicado cuya limpieza es hecha con corrosivos, el organismo humano concluye siendo lesionado por el alcohol, aunque éste limpie, o desobstruya sus vasos sanguíneos, lo que, por otra parte, es dudoso de afirmar. En general, los alcohólicos son deficientes en sus defensas contra los brotes de enfermedades más comunes. Su tratamiento exige siempre mayor tiempo para lograr el éxito deseado, que cuando se trata de individuos abstemios. Pregunta: diversas notabilidades médicas afirman que los descendientes de alcohólicos pueden heredar la tara etílica o nacer imbéciles o retardados mentales, como consecuencia del desarreglo de sus padres o de sus abuelos. ¿No encierra eso un mentiz a la ley del karma, según la cual los hijos no deben pagar por los pecados de los padres? Ramatiz: ningún espíritu ordenado y que haya sido enemigo del alcohol en la vida física anterior, ha de renacer en el linaje carnal con la tara del alcoholismo. La tara alcohólica, pues, no se hereda sin razones, pues como bien decís, los hijos no deben pagar por los pecados de los padres. Si el individuo es propenso al alcoholismo y nació en el seno de una familia de alcohólicos, el culpable es él mismo, porque se entregó al vicio del alcohol en esta encarnación, o fue llevado, por afinidad de gustos o por determinación superior, a encarnarse en el seno de esa familia. Hay que considerar que de conformidad con la ley de causas y efectos, aquel que crea el estigma del alcoholismo en cualquier linaje humano, tendrá que retornar a la misma descendencia que degeneró, para coger el resultado de aquello que sembró debido a su falta de vigilancia espiritual. Se ha de convertir en un papel secante, vivo, para enjugar los venenos con su propia carne.
Es así que, muchas veces, el abuelo o el bisabuelo alcohólico vuelve al mundo como su propio nieto o bisnieto, para expurgar en sí mismo la tara que debido a su imprudencia, transmitiera a su familia. Es incontestable que el alcoholismo perjudica la descendencia humana cuando los padres se entregan a la máxima degradación del vicio, pues en general, los descendientes de los alcohólicos son deformados física o mentalmente alterados y propensos a la epilepsia. No obstante, eso sucede hasta que la sabiduría divina de la naturaleza tome providencias y opere, de modo saludable, haciendo infecundos a esos individuos, con el fin de evitar la progresión peligrosa que produciría un círculo vicioso y la degeneración completa de la raza humana. Pregunta. ¿Es conveniente que la mujer evite las bebidas alcohólicas durante el estado de gestación? Ramatiz. El alcohol es tan perjudicial a la gestación, que muchas madres que ingieren alcohol durante la gravidez, perturban la formación del feto, pudiendo darlo a luz con la tara del histerismo o de la esquizofrenia. Lo mismo puede suceder cuando el hijo es generado bajo la acción del alcohol por parte del padre o de los padres, hecho común en la noche de nupcias, si uno de los cónyuges llegase a estar bajo la acción de ese tóxico, pues el germen responsable de la fecundación, inicia ya su ciclo de vida y de desarrollo humano bajo una acción tóxica para la cual es profundamente sensible. La sordera, los defectos de la vista, la parálisis, la mudez y otros defectos patológicos, pueden ser de origen alcohólico. Pregunta. Dijisteis que tanto pueden hacer perturbado el hijo de la mujer que bebe alcohol durante la gestación, como el de los recién casados que caen bajo la acción alcohólica. ¿No constituye una injusticia con el espíritu que va a reencarnar, quien tendrá que sufrir los perjuicios en su organización carnal, solamente porque su madre ingirió alcohol durante la gestación o porque los padres estaban ebrios en el acto de la fecundación? Ramatiz. Ya os hemos demostrado, hace poco, que el proceso de la reencarnación funciona con la más perfecta equidad y justicia, bajo la ley de afinidad entre las almas inmortales, pues ellas encarnan de conformidad con sus necesidades kármicas. El espíritu que necesita un organismo sano en su contextura nerviosa, no irá a renacer de padres alcohólicos. De igual modo, el espíritu de un ex-alcohólico no merecerá heredar un cuerpo de salud perfecta y de ascendientes biológicos normales. Los padres negligentes, atraen hijos negligentes, y los viciosos quedan obligados a crear herederos en las mismas condiciones. Si un espíritu noble destinado a encarnar en el seno de determinada familia, verifica que el embrión que le va a ser destinado estará lesionado por el alcohol ingerido por la imprudencia de los gestantes o debido a la embriaguez de los padres durante el acto de la fecundación, él se desliga a tiempo del proceso reencarnatorio y es sustituido por el espíritu de un ex alcohólico que deba pasar por la prueba del retardamiento mental o de la expiación orgánica. Como ya debéis saber, es muy variable el tiempo de pérdida de la conciencia completa del espíritu durante la reencarnación, pues mientras algunos espíritus quedan inconscientes desde el momento en que son ligados a los primeros progresos del feto, otros lo vigilan y lo protegen, perdiendo solamente la noción de sí mismos en las proximidades del nacimiento físico. Pregunta. Entonces, ¿no hay posibilidades que un espíritu noble se encarne como hijo de alcohólicos? Conocemos algunos casos, aunque raros, en que padres alcohólicos lograron descendencia de hijo inteligente y muy equilibrado en su formación moral. Ramatiz. Hay casos excepcionales en que un espíritu bueno y gran amigo o simpatizador de la familia degenerada, resuelve reencarnar en su seno con el fin de orientarlos hacia objetivos superiores en el mundo experimental de la carne. Es por eso que muchas veces podéis identificar un alma angélica que, en la condición de hija o hijo tierno, inteligente y ordenado, desciende de familia degenerada y viciosa. En ese caso, los técnicos siderales intervienen personalmente y cercan la elevada entidad de todo confortamiento y protección a que tiene derecho al reencarnar, por cuanto pesa sobre ella la culpa de nacer en el seno de una familia que se entrega a los tóxicos alcohólicos. Por tanto, si el embrión estuviera amenazando de ser lesionado, la técnica sideral posee múltiples recursos para evitar que eso suceda.
Entonces, el desarrollo del feto será plasmado bajo la propia influencia del espíritu reencarnante, que debido a su energética espiritual avanzada, disociará todas las sustancias astralinas perniciosas. El simple hecho de que una entidad elevada se una al vientre de madres degeneradas, llega a calmarles el deseo de ingerir alcohol y hasta a enternecerlas. Pregunta: ¿cómo se explica que ciertos hombres pacíficos y bien intencionados, cuando se hallan bajo la influencia del alcohol se transforman en seres hostiles, irritables y violentos? El alcohol no debería, solamente, excitar el campo emotivo del individuo, sin modificar su patrón psíquico consolidado hasta aquel momento. Ramatiz: ¿cuántas veces, numerosas criaturas que no se emborrachan y que además son pacíficas, virtuosas y tímidas, se desmienten por completo cuando hieren su amor propio o se les causan perjuicios morales? Eso demuestra que tanto las cualidades como los defectos del espíritu, no se evidencian a flor de piel pero se revelan de acuerdo con las circunstancias favorables que les puedan ocurrir en el intercambio de las relaciones humanas. Solo espíritus de la estirpe de un Francisco de Asís, Jesús de Nazaret o Teresa de Jesús, pueden realmente mostrar a flor de piel la realidad sincera y natural de sus palabras. En general, el individuo es aún un gran disimulador de su realidad psíquica, y es rarísimo el hombre que se conoce a sí mismo. Cuando el espíritu se sumerge en la carne, su psiquismo exacerba los impulsos ancestrales de su formación animal inferior del pasado, mientras el cuerpo físico se convierte en el revelador de la estructura oculta de las pasiones y vicios que se acumularon en el bagaje psíquico conservado desde milenios. En consecuencia, el sistema glandular y regulador del metabolismo físico, sufre el continuo azote de las almas impulsivas en demasía, irritables y presas de altas tensiones psíquicas, dando lugar a la aparición de tipos hipertiroideos o neuróticos, bastante perjudicados por el descontrol del vago simpático. El organismo físico es semejante a una tela cinematográfica, pues revela con riqueza de detalles la vida oculta del psiquismo enfermo o sano, a pesar de todo el cuidado que el alma ejerce para evitar el ridículo y la censura ajena. He ahí el porqué de la transformación que se observa en el beodo, cuya mente mórbida decae a la frecuencia del irracional, en cuya faja vibratoria dominan las pasiones y los impulsos desordenados de la cólera, la obscenidad, el cinismo, la terquedad o la degradación fisiológica. De ahí, también el hecho muy común en los hombres, que durante la abstinencia del alcohol son pacíficos y atentos, y que al emborracharse golpean a las esposas y a los hijos, deshaciendo amistades de años pues el emborracharse, abren las compuertas de su psiquismo peligroso contenido con mucho esfuerzo durante el tiempo de su conciencia controlada. Entonces se manifiestan vanidosos, orgullosos, egoístas y envidiosos, y dados al odio, a la lujuria, a la crueldad y al cinismo. Todo lo cual se escondía bajo los preconceptos religiosos, impedimentos morales de la sociedad o temores a determinadas advertencias. La prensa diaria de vuestro mundo puede comprobaros la peligrosa incidencia de tales acontecimientos y emersiones del psiquismo oprimido, cuando se rompen las compuertas de los convencionalismos humanos bajo la acción nefasta del alcohol, haciendo añorar a la percepción exterior el contenido psíquico que aún se oculta en la intimidad del hombre animalizado. Bajo la embriaguez, se puede acentuar también la memoria psíquica del pasado, pues el organismo carnal queda sometido a un verdadero trance etílico que facilita la inmersión en el recuerdo de acontecimientos trágicos que la luz de la conciencia perturbaba. Comúnmente, los lazos consanguíneos que constituyen la familia, como padres, hijos, hermanos o hermanas, no son otra cosa que la reunión de viejos adversarios que fueron reunidos para promover el ajuste kármico. Son los verdugos y las víctimas que pueden odiarse en espíritu, pero que no se reconocen por estar disfrazados bajo los nuevos cuerpos físicos. No obstante, durante el desarrollo alcohólico entre miembros de la misma parentela, sus espíritus pueden ser avivados en su memoria psíquica, porque el periespíritu fluctúa parcialmente en el cuerpo embriagado, aumentando su percepción en el medio astral. Así, aunque los miembros de la familia no se reconocen entre sí como los antiguos adversarios, ellos se entienden, bajo la influencia del mismo odio y culpas recíprocas del pasado.
En tales ocasiones, es posible que se registren crímenes y tragedias terribles en ciertas familias, cuando se matan hermanos, padres, hijos, esposos, y hasta amigos íntimos, completamente descontrolados bajo la acción peligrosa del alcohol. Se trata de emersiones psíquicas cuyo origen atribuía Freud al id, o sea el inconsciente en lucha constante para alcanzar el ego consciente. Pero en verdad, es la memoria espiritual anterior acumulada durante los milenios pasados, que repunta entre las almas adversas, tan pronto como sus cuerpos alcoholizados se tornan peligrosamente influenciables por la sugestión maligna de los malhechores de las sombras, que diabólicamente las llevan a la odiosa venganza personal. No es raro que suceda que después de disiparse el estado de embriaguez que oscurece la razón y conduce al individuo a practicar nefando crimen en su familia, ya sea impelido por la evocación adversa del pasado, ya sea por instigación perversa del más allá, el infeliz criminal llegue a suicidarse ante el remordimiento de su acto, por desconocer el verdadero motivo que lo llevó a la locura. Todo esto, debería ser motivo para que los terrenales reflexionaran sobre el peligro del alcoholismo que desgraciadamente se convierte en un terrible flagelo, particularmente responsable del atraso de vuestra humanidad. Los hospicios, las penitenciarías y los asilos de todo tipo, os pueden demostrar por medio de las hojas de archivo correspondientes a sus internados, que 2/3 de ellos eran viciosos del alcohol. Debido al aumento constante del vicio del alcohol que diezma, deshonra y mata, vuestro orbe parece un mundo de locos que se desorganiza a cada instante. Para constatarlo, recordaos del gran número de accidentes automovilísticos causados por el abuso del alcohol, resultando que aumenta cada vez más la cantidad de desastres, accidentes, muertes y desgracias irremediables. Pregunta: según vuestra opinión, ¿cuáles serían los medios más eficientes para poder reducir tan alta cuota de consumo de alcohol, que aumenta de modo incesante y amenaza la integridad de nuestra raza humana? Actualmente, la moda del whisky se extiende desenfrenadamente por todos los cabarets, dancing clubs, boites, y hasta en los hogares, como señal de distinción en todas las ceremonias y festividades mundanas. Ramatiz: nos vemos obligados a repetir el viejo concepto que cualquier vicio del hombre, solo puede vencerlo el propio hombre. La liberación debe iniciarse de adentro hacia afuera y no a través de recomendaciones exteriores. El hombre vicioso que perdió el control de su voluntad en el vicio del alcohol, solo podrá integrarse nuevamente a la comunidad de los espíritus libertos de estigmas viciosos, después que recupere nuevamente su dominio mental, psíquico y físico. No hay otra alternativa ni otro recurso. O el individuo continúa esclavo del vicio y como tal ha de pagar el tributo nefasto de su propia negligencia espiritual, o tendrá que retomar la rienda directora de su organismo e imponerse a sí mismo directrices severas y bienhechoras. El esclarecimiento sobre los terribles peligros del alcoholismo, deberá partir del seno del propio hogar, diseminándose después por escuelas y por las instituciones religiosas y educacionales del mundo, alcanzando todos los sectores de las actividades humanas. Antes de alfabetizarse, la criatura debería aprender a odiar el alcohol como bebida peligrosa. Cualquier credo, religión o secta espiritualista que se dedique también a combatir el alcoholismo, sin lugar a duda alguna estará contribuyendo a resolver uno de los mayores males de vuestro orbe. Solamente los hábitos ordenados pueden dotar a los pueblos de las virtudes indispensables que garanticen la grandeza espiritual y el realce, entre las naciones superiores del mundo material. La temperancia, es cuestión de comprensión. Cabe pues a los dirigentes de vuestro orbe, explicar cuán perjudicial es el alcoholismo que se convierte en el más terrible enemigo del hombre, porque lo degrada física, psíquica y espiritualmente. Tal como se practica el contraespionaje en vuestro mundo, será necesario que se cree una mentalidad sana y capaz de neutralizar la propaganda deslumbrante y ostensiva del alcohol, que la industria utilitaria lleva a efecto como execrable sugestión para la juventud terrestre, en una constante invitación subrepticia para el infamante vicio. Solo una decisión tenaz y la unión incondicional de todos los hombres comprensivos,
podrá combatir el alcoholismo, el mayor enemigo del hombre en todos los sectores científicos, artísticos, educacionales y religiosos. La vida humana es el aprendizaje más precioso que el espíritu desencarnado necesita para llegar a condiciones favorables que le permitan habitar mundos felices y vivir entre humanidades venturosas. En consecuencia, mientras se encuentra encarnado, le cumple evitar el alcohol de cualquier forma posible, con el fin de no dilapidar el valioso patrimonio de la vida física. La inmunización contra el alcoholismo no solo evita que el espíritu retarde su aprendizaje, tan necesario a su pronta felicidad, sino que lo libra de las desgracias y torturas cruciales del más allá del túmulo. La reforma moral, la preocupación con la espiritualidad, el cuidado físico, la educación evangélica, así como el hábito de una alimentación sana pueden proporcionar al hombre un metabolismo psicofísico tan armonioso, que lo hace despreciar naturalmente el alcohol, por no necesitar de estímulos artificiales para vivir. Ese vicio siempre es resultante de la excitación psíquica, de la excentricidad y del epicureísmo nutritivo. En la Sagrada Biblia, Proverbios 23:20 y 23:31, está escrito: no desees hallarte en los banquetes de los grandes bebedores, y también lo siguiente: no mires para el vino cuando comienza a parecerte dorado. Él entra suavemente, pero al final, morderá como una serpiente y difundirá su veneno como un basilisco. Desgraciadamente, las familias modernas se están habituando a mantener en sus hogares el célebre barrito, con variados alcoholes, lo cual retrata bien el espíritu apocalíptico de la época. De ese modo se crea la desgraciada oportunidad de incentivar desde muy temprano a los descendientes para los peligros del alcoholismo, habituándolos al vicio deprimente, por cuanto el ejemplo de los progenitores es un evidente permiso para que los hijos hagan lo mismo. Antiguamente, se hacía más difícil a los espíritus viciosos del más allá, conducir al jefe del hogar a la bodega o hacer a la familia ingerir alcohol. Pero en el siglo atómico, en el que hay tanta prisa por los descubrimientos científicos como en exagerar los vicios, no solamente los periódicos y las estaciones de radio hacen intensa propaganda del alcohol, sino que se distribuyen vistosos carteles coloridos que invitan al pueblo a ingerir los más variados tipos de bebidas alcohólicas. Es indudable que el júbilo y el éxito de los espíritus del astral inferior aumentan, pues protegidos por esa imprudencia de los habitantes de vuestro mundo, no encuentran ya dificultad alguna para encender el fuego hacia las pasiones comunes. Los miembros de la parentela humana, bajo constantes libaciones alcohólicas, pueden ser fácilmente influenciados por el astral inferior. Cualquier cuestión de escasa importancia puede irritarlos y conseguir que puedan romper sus defensas fluídicas. El vicio de la bebida, como dice el proverbio, consiste solamente en comenzar. Infeliz humanidad, que en lugar de iniciar una violenta ofensiva contra su mayor flagelo, el alcohol, lo oficializa hasta en el seno de la propia familia, llevándolo, con lastimable imprudencia, al seno amigo de su propio hogar.